17 convencionales electos por la lista del pueblo crearon una nueva agrupación, desmarcándose así del colectivo original. El movimiento lleva por nombre Pueblo Constituyente y sus integrantes aseguran que se van a enfocar solo en la redacción de la Carta Magna. Vamos a conversar del tema con una de las convencionales que integra esta instancia, Loreto Vallejos. ¿Cómo está, Loreto? Gracias por el contacto. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Loreto, bueno, han sido semanas las últimas bien convulsionadas para el proyecto que significaba la lista del pueblo y ustedes se han visto también envueltos en eso de alguna manera por la plataforma que les permitió llegar precisamente al trabajo que están desarrollando hoy día. ¿Qué es lo que los lleva, Loreto, a dar este paso de separarse de la lista del pueblo y armar otro grupo, otra agrupación? Sí, primero aclarar que la separación o no del espacio de la lista del pueblo fue una decisión personal de cada constituyente. Y este orden dentro de la convención fue una necesidad para poder transparentar todo lo que ya veníamos haciendo hace mucho rato con los compañeros y compañeras electos y electas. Así que la verdad es que es algo que nace de una situación puntual administrativa en donde teníamos que decidir bajo qué bloque, por ejemplo, nos íbamos a agrupar dentro de la convención y nos parecía que el nombre Lista del Pueblo no representaba el sentir de la mayoría de los constituyentes. Entonces, por eso escogimos este nombre y este colectivo de gente sigue respondiendo a sus territorios, a sus organizaciones de base, a la gente que votó por todo y todas. Y en el fondo es eso, Loreto, pero las renuncias o desvinculaciones son personales y creo que cada constituyente las puede hacer en su momento. Sí, pero además del cambio de nombre, evidentemente, que la gran mayoría de los convencionales que fueron elegidos por la lista del pueblo estén integrando esta nueva instancia que es Pueblo Constituyente, ¿qué significa desde el punto de vista de lo que los mueve desde el punto de vista de su trabajo como constitucionales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la sustancia, en la esencia del proyecto político nos mueve que están lo colectivo, encarnando? nos mueve la unidad y lo colectivo. Eso nos moviliza desde un inicio. Nosotros venimos trabajando hace ya 2 meses dentro de la convención y antes de ingresar el 4 de julio, durante un mes previo también. Sí. Hay un grupo de gente que prefiere la unidad y lo colectivo por sobre las disputas. Y es un esfuerzo enorme porque somos un grupo muy diverso de personas, pero que entendemos que la unidad nos hace fuertes dentro de la convención y vamos a priorizar siempre lo colectivo por sobre cualquier pequeño que nos pueda separar. Y eso es lo que vamos a defender siempre porque vamos a responder siempre por la gente que votó por todo y todas y también a los distritos, a los territorios, las colectividades pequeñas que son invisibles en la convención. Nosotros representamos eso y somos plenamente conscientes de estando unidos. Es cómo vamos a conseguir eso. Eso, como no me queda claro el concepto de la unidad. ¿Eso se refiere a lo que unió en un principio a la lista del pueblo? Porque usted hablaba de razones personales y de cada uno porque se había alejado, pero se suman estas decisiones personales y finalmente terminan fuera y haciendo otro grupo. ¿Cómo se habla o cómo se entiende, Loreto, este concepto de unidad del que usted habla? La unidad dentro de la convención, a eso me estoy refiriendo y lo voy a decir siempre, la unidad dentro de los constituyentes que fuimos electos por la lista del pueblo o con apoyo de la lista del pueblo, porque son dos escenarios muy distintos. Yo entiendo que la gente se confunda, pero aquí hay constituyentes electos que fueron apoyados en una etapa final por la lista del pueblo, otros que fuimos apoyados con mayor o no aporte de la lista del pueblo. Pero esa diversidad es la que se mantiene unida, y a eso me refiero. Sí. A los constituyentes que estamos dentro, permanecemos unidos, trabajando con el fin de levantar una propuesta de constitución que responda a las transformaciones que nuestros territorios y las organizaciones que nos apoyan están necesitando y están esperando de todo y todas. A esa unidad me refiero. La lista del pueblo, su orgánica a nivel nacional, cuando decide levantar sus candidaturas, siempre fue libre y autónoma también. Y eso vamos a respetarlo siempre, ese espacio. Pero nosotros y nosotras estamos generando esta transformación muy necesaria en la convención. Y a esa unidad es la que me estoy refiriendo. Y en ese sentido, el rol que van a tener al interior de la convención, de la redacción de la nueva constitución para nuestro país, ¿cómo van a lidiar con las diferencias que tengan entre ustedes o hayan tenido con este grupo original que era la tercera fuerza más amplia, ¿no?, en la convención? Y ahora con esta división de todas maneras han bajado y han estado y quedan divididas.
No, es que yo creo que entiendo igual la confusión de la prensa y de la gente que está en la política antigua, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos estado articulados con los movimientos sociales constituyentes, con un grupo importante de los pueblos originarios, más nosotros no nos consideramos una fuerza sola en sí misma, separada. Somos un grupo de constituyentes mucho más amplio que sigue conversando y moviendo el carro hacia la transformación. Y estamos plenamente conscientes de que, por ejemplo, la discusión de la próxima semana con respecto al reglamento, en donde vamos a tener que discutir los 2/3, los plebiscitos dirimentes, y donde vamos a sentar las bases de cómo se va a redactar esta nueva constitución, esa es la disputa que nos tiene acá. Y nos vamos a articular con los movimientos sociales constituyentes, con un montón de compañeros y compañeras que nos reconocemos como similares en nuestras ideas. Entonces, más allá de ver cómo son 23, son 18, eran 27, es como que le importa mucho eso a usted, a la prensa y a la política, no es como identificarnos en qué bloque estamos. Nosotros nos entendemos con un conglomerado que trabaja y conversa. Hay un cariño y un respeto, por ejemplo, con los compañeros de los movimientos sociales, con los escaños reservados, entre nosotras y nosotros también. Entonces, cuando tú te entiendes en un colectivo, más allá de un nombre en especial, la conversación fluye de otra manera. Yo entiendo que generalmente en la antigua política no se comprende de esa manera. ¿Ya? Nosotros sí lo entendemos así porque somos independientes, no entendemos la lógica partidista y nosotros vamos a siempre empujar hacia lo colectivo dentro de la convención. Este cambio de nombre era una necesidad para mantenernos unidos dentro de esta estructura administrativa de la convención, que básicamente, para que ustedes se lo imaginen y lo entiendan, nos da la palabra bajo una estructura donde hay un grupo de personas, ¿ya? Se asignan salas, por ejemplo, para poder trabajar. Ese tipo de cosas administrativas requieren un orden y por eso estamos bajo ese organismo, ¿me entienden? Pero, por ejemplo, para levantar indicaciones y trabajo en las cosas profundas, nosotros estamos súper articulados con los compañeros y compañeras de los movimientos sociales, de escaño reservado y nosotros, y de ahí entonces empezamos a conversar con otros bloques políticos. Loreto, nos interesa la unidad y la colectividad siempre. Sí, sí, y en ese sentido entonces lo que encarnaba la lista del pueblo como este colectivo bajo el paraguas bajo el que estaban estos 27 constituyentes, ese espíritu, ¿tú crees que sigue vivo y que se mantiene dentro de la convención? Absolutamente, absolutamente. De hecho, de esos 27 hay compañeras que fueron apoyadas muy, muy al final por la lista del pueblo. Y lo voy a decir, la lista del pueblo tenía, no en todos los distritos tenía representantes de lista del pueblo, claro, o apoyados por la lista del pueblo. Entonces, lo hemos dicho varias veces, al final la lista del pueblo, donde no tenía representantes, apoyó a listas ya formadas de los movimientos sociales. Exacto. Entonces la prensa dice 27 convencionales de la lista del pueblo, finalmente no eran 27, ¿ya? Entonces al final, cuando uno va sumando y restando, a nosotros ¿qué nos importa? El foco, como el fondo, es la transformación social, política de nuestro país. Sí, por eso le preguntaba por ese espíritu, si es que estaba vivo todavía. Sí. Muy vivo y representa lo que la gente espera también de todo y todas los que estamos dentro, que pongamos eso primero antes de las pequeñeces. Eso siempre lo vamos a priorizar. Exacto. Ahora, ¿ha habido, cree usted, señales erráticas? Porque ha habido distintos comunicado respecto a candidatos presidenciales fallidos, más allá de las bajas por distintas razones, más allá de que sea nueva o vieja política, como la quieran entender distintos sectores, ¿cree usted o podría reconocer que ha habido señales erráticas? Quizás por diversos motivos, poca experiencia, han dicho desde la lista del pueblo. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no participo dentro de las asambleas y de las decisiones. Entiendo que esa reflexión política la está haciendo todo el país, y yo, por respeto a los compañeros que están ahí y por la lucha que ellos tienen, yo no me voy a referir a eso si es que me parece o no. Ellos tendrán que aprender, sí, de todo este proceso, como todos lo estamos haciendo. Todos estamos aprendiendo. Nadie sabía muy bien cómo llevar esto a cabo. Estamos todos construyendo y cada cual tendrá que hacerse cargo de sus decisiones y poder aprender para mejorar hacia el futuro. Loreto, ¿y qué nos podría decir respecto a las expectativas que habían sobre lo que encarnaba precisamente la lista del pueblo y aquellos que estaban alrededor de la lista del pueblo, ¿no? Para incorporar también a los representantes de movimientos sociales articulados de otra forma? Se lo pregunto porque había, después de esa enorme votación que lograron en la elección de los constituyentes, había expectativas de que aquí venía una fuerza política que podía trascender a la convención. ¿Cuál es su análisis respecto a eso?
Nosotros fuimos elegidos para redactar una propuesta de nueva constitución. Toda la expectativa que alguien pudo haberse hecho es parte de este proceso de aprendizaje del cual yo no necesariamente me hago cargo. Yo soy plenamente consciente, y aquí hablo como individuo, no estoy hablando en representación de nadie de mis compañeros y compañeras. Yo tengo la convicción absoluta de que voy a hacer esto y esto es lo que quiero hacer. Lo que venga más adelante, lo que otras personas quieren hacer, las expectativas que puedan tener, es algo que ellos tienen que revisar y hacerse cargo. Yo como Loreto Vallejos Dávila estoy consciente de que mi rol es este. No estoy pensando en 2 años más, ni en la elección futura, ni que si necesitamos o no un congreso o no, como sea. La verdad es que yo de verdad se los digo, estoy muy enfocada en esto. Y todo mi esfuerzo estuvo un trabajo enorme, donde uno se separa de su familia, de sus lugares de origen, donde estamos en un espacio muy distinto al que acostumbramos y requiere enfocarse, estudiar y prepararse. Y no estar pensando en el escenario político, en las próximas elecciones, de que eso es tanto trabajo que a mí personalmente no me da. Yo estoy enfocada en esto y estoy jugándomela por entero por esto, para que quede bien, generando los espacios de diálogo necesarios. Y para eso entonces hay que trabajar y estar muy consciente de la relevancia, la trascendencia que tenemos dentro de la convención. Toda la expectativa y lo que pueda generarse alrededor de este gran triunfo, se tendrán que hacer cargo quienes lo están sintiendo. Yo estoy viviendo esto de manera muy consciente, con una responsabilidad enorme, y hablando de lo que sí importa: los 2/3, el plebiscito utilimente, la participación popular y territorial, la protección de los derechos fundamentales. Esas discusiones son las que a mí me preocupan y por las cuales me estoy preparando para poder estudiar y representar y generar los espacios de diálogo necesarios. Bien, Loreto, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Loreto. Muchas gracias, estén bien.